A lo largo de la historia, el Perú ha afrontado distintos procesos políticos, sociales, económicos y culturales que, a la larga, lamentablemente generaban más problemas que soluciones, ocasionando que la gente pierda su autoestima nacional. Sin embargo, nadie nunca se imaginó que un deporte terminaría generando tantas emociones y devolviéndole la esperanza a toda una nación. Nosotros somos el Grupo 4 y el día de hoy indagaremos en lo que fue el desarrollo del fútbol peruano durante la segunda mitad del siglo XX. Continuando, vemos cómo la histórica etapa de la asociación no amateur culmina en el año 1950, dando paso al siguiente, en el año 1951, a la era profesional del fútbol peruano, cuyo primer campeón fue el Sport Boys, que venció en la inolvidable primera final de balompié al Deportivo Municipal. Durante la década del 50 y los 60 se pudieron formar una gran cantidad de nuevos clubes de fútbol. Entre ellos destacamos tres. En primer lugar, tenemos el club José Gálvez Fútbol Club, fundado el 27 de octubre de 1951 como Club Deportivo Manuel Rivera, que era uno de los nombres de los grandes deportistas de la ciudad de Chimbote que destacan en el fútbol profesional y en la selección nacional. Este club era un club amateur y su primer debut en la primera profesional se dio en el año 1971. En segundo lugar, tenemos a uno de los clubes más famosos ahora en la actualidad, el Sporting Cristal. Este club fue fundado el 13 de diciembre de 1955 en el distrito del Rímac por los esposos Ricardo Ventín y Esther Grande, que eran los propietarios de la corporación cervecera Bacchus y Johnston. El club y esta empresa cervecera han estado ligados estrechamente desde sus inicios y es por esta razón que es conocido popularmente como el Conjunto Cervecero. En tercer lugar, pero no menos importante, tenemos el club Carlos A. Manucci. Este club fue fundado el 16 de noviembre de 1959 y la institución nace gracias a la iniciativa de las jugadoras de voleibol del Hospital Víctor Lasarte. Todo esto se debe a que cuando perdieron el apoyo de su institución, recurrieron a los descendientes del señor Carlos Alberto Manucci, fallecido 3 años antes, para solicitarle su patrocinio y así poder continuar participando en los torneos locales. Aceptando esto el señor Carlos José Manucci y su madre, la señora Laura Vega de Manucci, es que se inicia la historia tricolor. Apenas un año después de los primeros Juegos Deportivos Panamericanos, la selección peruana dijo presente en otros Panamericanos, pero exclusivamente el fútbol. Se trató del torneo disputado entre el 16 de marzo y el 20 de abril de 1952 en Santiago de Chile por impulso de la Confederación Panamericana de Fútbol. Nuevamente, el equipo peruano culminó ubicado en el cuarto lugar del certamen, a 5 puntos del campeón Brasil. 3 años después, la selección peruana participó en la Copa Sudamericana del año 1955, en el que hoy en día se llama Copa América, en el que quedó tercer puesto a 3 puntos del campeón de Argentina. La selección peruana de fútbol durante esos años también volvió a participar en unos Juegos Olímpicos tras muchos años. Llegó a Roma en 1960 tras quedar segundo en el Preolímpico de Lima, venciendo a selecciones como Brasil y México, con figuras como Héctor Ladrón de Guevara, Alberto Gallardo y Alberto Ramírez. La Copa Libertadores fue creada en el año 1960 bajo la denominación de Copa de Campeones de América, en la que solo participaban los campeones de cada país sudamericano. Ya en el año 1965 la Copa adoptó su nombre histórico en honor a los Libertadores de América. En el año 1966 comenzaron a participar los subcampeones y a partir del año 2000 se agregaron más cupos para los siguientes equipos clasificados en las ligas nacionales. Precisamente, el primer equipo peruano en participar de este torneo internacional fue el Club Universitario de Deportes en el año 1961, tras ganar el título nacional el año previo. Para el año 1966 se fundó el torneo descentralizado, el cual permitió la participación de equipos provincianos del país. En esa primera edición participaron 4 equipos de provincia: el Melgar de Arequipa, Atlético Grau de Piura, Alfonso Ugarte de Trujillo y Octavio Espinosa Dica. El Club Universitario de Deportes salió campeón ese año, coronándose como el primer equipo peruano en ganar este torneo. Por otro lado, en el año 1967 se disputó la primera edición de un nuevo torneo, el cual daría ascenso al torneo descentralizado, la Copa Perú. A diferencia de los demás torneos, este formato poseía la peculiaridad de que había una inmensa cantidad de equipos, los cuales participaban en fases previas
para así clasificarse al hexagonal, donde finalmente se definiría el campeón que ascendería directamente al campeonato de primera división. En ese año, el campeón fue Alfonso Ugarte, club que había descendido un año antes del torneo descentralizado, convirtiéndose en el primer equipo en ganar la Copa Perú. Algunos años más tarde, el torneo realizaría ciertas modificaciones al formato y permitiría que asciendan hasta 3 equipos a la máxima categoría del fútbol peruano. Actualmente, el formato indica que solo un equipo tiene la posibilidad de ascender. Así como los equipos de la capital participaron en torneos internacionales en la segunda mitad del siglo XX, los de provincia no se quedaron atrás. Podemos destacar algunos equipos que realizaron buenas campañas como el subcampeonato del Sport Boys del Callao de 1966, permitiéndole clasificar a la Copa Libertadores del siguiente año. Lo mismo ocurrió con el Juan Aurich de Lambayeque en el 69. Obtuvo el segundo lugar detrás de Sporting Cristal, realizando un buen papel y logrando la clasificación a la Libertadores de ese mismo año. A inicios de la década de 1970, el fútbol peruano alcanzó su apogeo más alto. Esto gracias a la conformación de la famosa generación dorada de la selección peruana, donde destacaban futbolistas del torneo local como Héctor Chumpitaz, Roberto Chale, Pedro Pedico León, Teófilo Nene Cubillas, Alberto Gallardo, Hugo El Cholo Sotil y Osvaldo Cachito Ramírez. Precisamente este último nos permitió volver a una cita mundialista después de 40 años, puesto que en 1969, en el estruendoso Estadio La Bombonera de Argentina, anotó 2 goles decisivos en el empate 2-2 ante este combinado, dándole así un cupo en el Mundial de México 70 al Perú. Asimismo, durante toda esa campaña clasificatoria y posteriormente mundialista de la selección peruana, el jefe de Estado, Juan Velasco Alvarado, tuvo una activa participación debido a que vio en el fútbol una excelente oportunidad para recuperar algo de la autoestima nacional e implementar reformas de recorte nacionalista. A pesar de los grandes triunfos ante Bulgaria y Marruecos, las derrotas ante Alemania Federal y Brasil, quien nos eliminó de este mundial tras ganarnos 4-2 en un partido que quedará para la historia de los mundiales, hicieron ver como un fracaso este paso de la selección peruana por esta Copa del Mundo, lo que generó una pérdida de interés del presidente Velasco por el balompié peruano, o al menos en invertir capital político en este deporte. No obstante, esta selección no se dejó vencer fácilmente tras lo ocurrido en México, sino que continuó demostrando ese fútbol que caracteriza al jugador peruano, el jugar con harto chocolate, jugar con ese toque bonito que hacía parar a los espectadores de sus asientos en los estadios. Así, consiguieron el título de la Copa América de 1975, tras vencer en la final 1-0 a Colombia, con gol de Hugo El Cholo Sotil, una de las estrellas por esa época del reconocido equipo Fútbol Club Barcelona de España. Además, en el año 1977, la selección se añadía una nueva clasificación a un mundial, junto a la poderosa Brasil, tras jugar un triangular en Cali, Colombia. Durante aquel torneo de 1978, a desarrollarse en tierras argentinas, la selección tuvo una destacada participación en la fase de grupos, tras ganar con autoridad a Escocia e Irán, y empatando con Países Bajos, lo que le daría la clasificación a la segunda fase, en donde lamentablemente quedaría eliminada tras perder con Brasil, Polonia y Argentina. Precisamente este último partido se desarrolló con mucha polémica, a causa de asuntos políticos y de corrupción. A la par de la época dorada de la selección peruana, también los clubes peruanos empezaban a destacar internacionalmente. Tal es el caso de Universitario de Deportes, que, tras ganar el título nacional en 1971, realizaría una estupenda participación en la Copa Libertadores el siguiente año, de la mano de jugadores como Héctor Chumpitaz, Percy Rojas, Juan Carlos Oblitas, El Loco Carbonell y Percy Vilches. Este combinado eliminó equipos como Alianza Lima, Universidad de Chile, Peñarol y Nacional de Uruguay, para luego llegar a la final contra el Independiente de Argentina, el Rey de Copas. En el partido de ida, empataron 0-0 en Lima y lamentablemente en el partido de vuelta realizado en Avellaneda, el equipo crema perdió 2-1 ante el combinado argentino, obteniendo así el subcampeonato, pero dejando claro su clase copera. La selección peruana era uno de los 24 países participantes de la Copa Mundial de Fútbol de 1982, que se realizó en España. Perú llegó al Mundial luego de haber ganado el grupo 2 de las clasificatorias sudamericanas de forma invicta, superando a los cuadros de Uruguay y Colombia. Previo al Mundial, es inolvidable para los peruanos aquellas victorias en Europa, sobre todo ante Francia, venciéndolo en París y con gran superioridad. A pesar de haber clasificado al Mundial sin mayores dificultades, Perú tuvo una de las más pobres campañas en Copa del Mundo, con una derrota y 2 empates en 3 partidos.
convirtió 2 goles y recibió 6. Aproximadamente 5 años después, en el año 1987, Alianza Lima se ubicaba en el primer lugar de la tabla de posiciones cuando la tragedia se hizo presente. El 7 de diciembre de ese año, Alianza Lima viajó a la ciudad de Pucallpa para jugar un partido correspondiente al Campeonato Nacional contra el Deportivo Pucallpa. Ese partido lo ganó Alianza por 1-0 con gol de Carlos Bustamante, pero esta noticia pasó a segundo plano. El viaje de vuelta se realizó el 8 de diciembre en un avión Fokker de la Marina de Guerra del Perú, el cual se precipitó al mar cuando se encontraba a escasos kilómetros del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a la altura de la localidad chalaca de Ventanilla. Todos los jugadores y los del cuerpo técnico fallecieron, solo sobrevivió el piloto Hilberto Villar Molina. Luego del accidente, en el Perú se percibió una sensación de desconcierto y una profunda tristeza general. Durante la última década del siglo XX, tras la decadencia de la selección peruana, los equipos del torneo peruano fueron quienes empezaban a destacar y ocupar las primeras planas de los principales diarios del país. Un claro ejemplo es el Club Sporting Cristal. Este equipo del distrito del Rímac tuvo un gran proyecto lleno de futbolistas con hambre de gloria, entre los que destacan Yuliño, Julio César Valerio, Pedro Gaday, Jorge Soto y Roberto Chorri Palacios. Este club obtuvo un tricampeonato nacional que quedará grabado en la historia del fútbol peruano durante los años de 1994, 1995 y 1996, en donde se impuso con autoridad a los compadres Alianza Lima y Universitario de Deportes. Posterior a los títulos nacionales obtenidos durante esos años, el Club Sporting Cristal, de la mano del uruguayo Sergio Marcarián como técnico y contando con un plantel lleno de estrellas, que da la base de la selección peruana dirigida entonces por Juan Carlos Oblitas, realizó una gran campaña en la Copa Libertadores de 1997, venciendo en fases decisivas a clubes como Vélez Sarsfield, Bolívar y Racing de Avellaneda. Así, el club rimense alcanzó la final de este torneo internacional, donde le tocaría enfrentarse al Cruzeiro de Brasil, con quien empataría 0-0 en Lima y perdería 1-0 en tierras cariocas, obteniendo así el subcampeonato. Para finales del siglo XX, el Club Universitario de Deportes tenía en su vitrina 21 títulos nacionales. En el año 1998, realizó un gran campeonato de la mano de jugadores que fueron importantes en la campaña. Marco Churliza, el arquero argentino-peruano Oscar Ibáñez, el Puma Carranza, Luis El Cuto Guadalupe, entre otros, fueron algunos de los nombres que conformaron esa plantilla que terminaría ganando el título de ese mismo año, y que posteriormente harían lo mismo en el 99 y 2000, consiguiendo así el famoso tricampeonato de la U y alzando el trofeo en el Estadio Monumental. Cabe resaltar que en la actualidad, Universitario es el equipo con más títulos a nivel nacional, con 26 títulos en su palmarés. El fútbol peruano ha experimentado a lo largo del siglo XX momentos de alegría, satisfacción y felicidad, como también otros de desazón, decepción y amargura. Este trabajo sirvió para contarles un breve resumen sobre nuestro fútbol y cómo este se fue desarrollando poco a poco desde su creación. La pasión que existe por este hermoso deporte es única, así como nuestra historia, llena de muchas emociones y sentimientos que serán recordadas por cada uno de nosotros y por los aficionados del fútbol. Y recuerden siempre, ¡arriba Perú!